Y todo esto, la presentación del gabinete en medio de una pandemia que parece como que por momentos se sale de control, que no está plenamente controlada en todo caso, ocurre con el escándalo de la contratación de este personaje polémico, Richard Swing. Hoy el diario El Comercio ha publicado que este personaje visitó 2 veces Palacio de Gobierno y fue recibido por Miriam Morales, nada menos que la brazo derecho del presidente Martín Vizcarra, y también por la secretaria de Palacio de Gobierno. Y todo esto ocurre conociéndose ya que Swing empezó a tener contratos en el Ministerio de Cultura, no bien asume la presidencia Martín Vizcarra, y que de hecho en algún momento estuvo en Canadá, donde él fue embajador. Entonces el escándalo alcanza directamente al presidente de la República. Un presidente que no tiene representación parlamentaria, que no tiene operadores políticos y que claramente está concentrado en afrontar la pandemia, la reactivación de la economía, dando la seguridad de que los casos de contagio en este camino sean los menos posibles, y eso no se está logrando. Hablemos de esta situación complicada que incluye también la convocatoria de elecciones para el próximo año. La política no puede pasar bajo el radar a pesar de que estemos en plena pandemia. Miguel Antesana, analista político, nos acompaña esta tarde para hablar. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes. Pamela, buenas tardes. ¿Cómo estás? A ver, era previsible que el voto de confianza, dadas las circunstancias, tenía que darse, tenía que ocurrir. Pero eso no exime de que muchas de las críticas que se han escuchado, altisonantes algunas, pero críticas, no tengan sustento. Sí, yo creo que este pedido de voto de confianza se da, por supuesto, en situaciones muy particulares, el tema de la pandemia, la cuarentena, y sobre todo porque estamos frente a un nuevo Congreso. Entonces hay muchos factores que han influido para que el acto en sí, que está establecido en la Constitución, se haya distorsionado bastante desde mi punto de vista. ¿A qué me refiero? Estamos hablando de un voto de confianza, de un gabinete que por supuesto ya estaba en funciones durante bastante tiempo. Se tuvo que esperar que haya elecciones, que haya el establecimiento del Congreso nuevo como tal. Y por último, justo en ese momento cae el tema de la pandemia y la cuarentena. Ahora, el presidente del Consejo de Ministros, además de pedir el voto de confianza, también tendría que rendir cuentas sobre lo que realizó el gabinete durante el interregno, es decir, mientras no hubo Congreso. Ahí viene la primera distorsión. Fíjate que el tema más se centró en temas de actualidad, de coyuntura, que lo que se hizo durante el interregno ya mencionado. Es obvio que la coyuntura hace que eso se discuta, que eso sea de interés. Sin embargo, lo poco que pudimos ver de las intervenciones de los congresistas fue que se utilizó este acto protocolar establecido en la Constitución para hacer una tribuna política, para comenzar a decir una serie de mensajes totalmente fuera de lugar, e inclusive a mostrar cómo los mismos congresistas incumplen las normas de salubridad, porque vimos que muchos no tenían la mascarilla o se quitaban la mascarilla al momento de intervenir, y por supuesto los contenidos dejan mucho que desear de este nuevo Congreso. A ver, el tema de Richard Swing, hablemos de eso porque esto está empantanando la imagen del presidente, porque el lunes admitió directamente haberlo conocido durante la campaña, y han dicho personas del partido con el que llegó Vizcarra al gobierno que directamente llegó de la mano del presidente, y luego resulta que empieza a tener contratos, no bien Vizcarra se pone la banda presidencial. Entonces, esto no creo que haya sido medido aún en las encuestas que han salido, donde ya se observa una baja importante, aunque sigue sosteniendo más del 70% de aprobación. Yo creo que en este momento que el tema de la medición de encuestas, para empezar por eso último que acabas de mencionar, es bastante relativo. Yo tengo bastantes reservas con las encuestas que actualmente se están realizando. Se entiende que por la coyuntura, por el distanciamiento social obligatorio que todos debemos guardar, no se pueden hacer las encuestas con la metodología que normalmente se hace. Sin embargo, cuando vemos el tema de las muestras, dónde se han enfocado los públicos para tomar las muestras, deja mucho que desear y me genera dudas. Yo tengo bastantes reservas, como decía,
con este porcentaje de aprobación tan alto que ha tenido el presidente, sobre todo cuando hemos visto resultados bastante lamentables en otras regiones del país. Eso por un lado. Y por el otro, por supuesto que este tema de la contratación de este personaje en el Ministerio de Cultura, si bien pudiera haberse manejado en un primer momento, yo creo que se agravó con la intervención del presidente el día lunes, cuando prácticamente él admite que aparentemente hay un tráfico de influencias. Y eso es bastante grave, porque entonces ya pudiera estar metido en este problema el Poder Ejecutivo. Y por supuesto que en una situación quizás normal, entre comillas, el Congreso hubiese reaccionado más virulentamente y ya estaríamos hablando inclusive de una acusación constitucional, lo cual es bastante grave en medio de esta coyuntura. Yo creo que van a seguir saliendo detalles y más detalles en los próximos días. De hecho, ayer comenzaron a circular en redes sociales que este señor en verdad no solamente estuvo participando con Martín Vizcarra, sino con la campaña de PPK. Hay una foto que está rodando con un excongresista y que sale también fotos con la gorra de PPK. Entonces, no es tan cierto que solamente estuvo trabajando con Vizcarra. Estuvo desde el inicio de la campaña del partido de PPK y se ve que, por supuesto, tuvo una participación activa. Hay que seguir investigando. Hasta dónde llegaremos, yo creo que en los próximos días sabremos muchos más detalles, pero sí, por supuesto, tiene una gravedad bastante importante. En el tema del manejo de la pandemia, yo tengo la percepción de que el presidente cada vez está más agotado, o sea, sus mensajes se han ido tornando cada vez más confusos al punto que ha tenido que salir, pedir disculpas, no estoy suficientemente claro. La realidad no se condice con las cifras y el estado de cosas que describe el presidente. En el gabinete se habla de una meseta, pero los contagios se siguen disparando día a día y eso empieza a generar, que es bien preocupante, desconfianza en la ruta que está siguiendo el Ejecutivo y el presidente. Y entonces vemos cómo la gente, bueno, sale ya para algunos sectores de la capital y en el Perú, ya la cuarentena simplemente se levantó porque se enfrentan a la necesidad de salir para subsistir. Sí, el factor más importante en una crisis es el factor comunicacional. Y en esta crisis en particular, si bien al inicio aparentemente había un control comunicacional de la situación, este se ha ido perdiendo con el pasar de los días. Ya estamos en el día 75 de cuarentena y hemos visto a lo largo de estos 75 días bastantes manejos. No me atrevería a decir estrategias porque algunos tienen precisamente resultados contradictorios. Pero si recordamos cuando al inicio el presidente toma las riendas de la crisis, que fue positivo porque entonces se veía al presidente de la República a la cabeza del Ejecutivo como el líder de esta situación, después vino el suceso de quitar a los periodistas de las conferencias de prensa, que no podían hacer preguntas y repreguntas en vivo, sino que había un sistema que todavía se mantiene de recibir preguntas WhatsApp y por sorteo. Eso yo creo que fue una segunda etapa que ya comenzó a debilitar la imagen del presidente y sobre todo es muy importante porque, como decía, él asumió el liderazgo, si bien se acompañaba de los ministros, él era el que lideraba todo esto. Después se pasó una tercera etapa en que vimos que llevaron al presidente en un manejo tradicional en el sector público, que es llevar a la autoridad a supervisar, entre comillas, obras, a entregar obras. Lo vimos en la vía panamericana, lo vimos visitando hospitales, lo vimos hasta haciendo su conferencia desde Piura. Por supuesto, eso se agotó rápidamente. Y después, ahora, este fin de semana, estamos pasando a una etapa en la que ya el gobierno hace pronunciamientos, en la que precisamente él da a conocer las nuevas medidas, sobre todo la gran medida que fue el fin de semana de la prórroga del estado de emergencia y de la cuarentena, que como tú bien dices, tuvo que aclarar porque no se entendió bien, y ahí se evidenció más que, por supuesto, aparentemente no hay un equipo que lo acompañe a hacer una estrategia comunicacional sólida, sostenida en el tiempo. No digo que tiene que haber una sola estrategia. Las crisis precisamente cambian constantemente. Esta crisis, que es larguísima, que no sabemos cuándo va a terminar, requiere que también haya un dinamismo en la comunicación y se vaya adaptando a los cambios que se vayan dando y también a las situaciones nuevas que se vayan presentando. Ya no estamos hablando solamente de una crisis de salubridad, estamos hablando en ciertos casos de crisis estructurales porque nos hemos dado con un portazo contra la cara
de saber el daño estructural que tiene la salud en el país, el sector de educación. La seguridad va a ser también un tema que va a estar muy presente en los próximos días, precisamente por lo que tú comentabas, que la gente ya ha salido a las calles, ya ha roto la cuarentena de facto. Entonces, yo creo que es muy importante que el presidente y que en general el Poder Ejecutivo tome las riendas, pero desde el punto de vista comunicacional, para transmitir mensajes claros, objetivos, no confusos. Tiene que ser directo. Todo el mundo sabe que tenemos una gran carencia de hospitales, de camas UCI, de respiradores. Entonces el discurso de solamente quedarte en casa, que fíjate que ya no aparece más porque se agotó, sí. Ya la gente no cree en ese mensaje porque necesita salir a las calles a generar algún ingreso, no sirve. Entonces aquí yo creo que la gran enseñanza en este momento es que tiene que ponérsele mucho más el ojo profesionalmente al lado comunicacional. Comunicar, no solamente porque ya viendo lo inevitable, o sea, confrontado con la realidad de que por más de que le ruegue, exhorte y les diga, si vas al mercado te vas a llevar de yape el coronavirus, mira los barridos que estamos haciendo, si te subes al microatestado te vas a contagiar, la gente sabe que se va a contagiar. Yo creo que discursos bien potentes que no necesariamente tienen que ir de parte del presidente, sino para eso tiene el Ministerio de Salud, para eso tiene el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Producción, sobre el correcto uso de mascarillas, el tema del distanciamiento social, empoderar a cada peruano con que depende de ti no contagiarte, porque el virus está ahí. Y la reapertura económica tiene que continuar gradualmente porque, o sea, no hay otro modo. O sea, yo no veo de que luego de un mes más de cuarentena vayan a extenderlo, aun cuando tenemos al ministro de Defensa diciendo si las cosas siguen así podríamos estar en cuarentena hasta fin de año, porque lo ha dicho. Sí, y fíjate que la extensión es posible y hasta de cierta forma es lógica. Sin embargo, si no tenemos este factor comunicacional, insisto, la gente no lo va a entender en la justa medida. Yo no digo que todo el mundo nos quedemos encerrados en las casas. Sí, es necesario que salgamos. Pero fíjate, hay un mensaje que lo voy a decir muy crudo y no estoy recomendando que por supuesto lo diga el presidente de esa manera. Pero el mensaje es, no tienes que salir a la calle porque te puedes contagiar. Si te contagias, no hay los hospitales o camas UCI suficientes para atenderte. Y como no hay la infraestructura suficiente, te vas a morir. Así de simple. Esa es la situación. Entonces tienes que cuidar tu salud. Y si por casualidad tú te contagias, pero eres asintomático, igual vas a seguir contagiando gente y puedes contagiar a tu familia y alguien de tu familia se puede morir. Y no va a tener la capacidad del hospital público de atenderte. Es un mensaje crudo, duro, durísimo, pero oye, no se ha dicho hasta ahora. Se lo ha dicho de manera muy suave, muy de llamado a la conciencia, pero ya hemos visto que no ha resultado. No. Y por otro lado, centrar toda la atención y ponerlo como vocero al presidente de la República, por supuesto, llega un momento que la agota, que lo quema. Lamentablemente no hemos visto otros voceros. La sensación de, otra vez, más de lo mismo. ¡Ay, qué pesado, qué largo este mensaje! Ya dime de una vez si vas a cuarentenar un mes, una semana, 2 días, pero dime de una vez, ¿no? Esa es la sensación. ¿Qué tanto hablas? Todo eso ya me lo dijiste, ¿no? Y al comienzo, fíjate que era una espera de saber Vizcarra va a hablar al mediodía. Todo el mundo estaba pendiente. Ahora ya la gente no está pendiente de lo que va a decir el presidente, sino al final, ¿qué dijo? Eso también requiere precisamente generar nuevos voceros, pero lamentablemente también, por esa misma ausencia de estrategia comunicacional desde mi punto de vista, no hay otros voceros que puedan suplantar al presidente. Cuando aparecen otros voceros, entonces comienzan a aparecer contradicciones. La doctora Massetti, por ejemplo, es una muy buena vocera, pero claro, ahí viene también el tema del protagonismo, no, es que no es ministra, no, que puede apocar al ministro de Salud. Cuando en esta situación de crisis, lo que requerimos son precisamente líderes, pero también buenos voceros comunicacionales. Y no tiene que ser el presidente necesariamente. Eso es algo que en el sector público se tiene que quitar, que tiene que desterrarse. ¿Por qué hay que poner a la cabeza siempre? La cabeza no lo sabe todo. Para eso tenemos una cantidad de profesionales debajo de él que lo apoyan, que lo asesoran, que también trabajan. Y yo creo que ese es el momento también, como crisis, para que comiencen a generarse oportunidades de cambio cualitativo. Ha sido muy ilustrativa con la conversación, Miguel, esta tarde. Yo coincido en eso. Se tienen que afinar las estrategias de comunicación
enfocarnos en la realidad, porque todos los peruanos lo vemos en el día a día. Y algún científico, un médico peruano que no vive acá, Mateo Prochaska, que es muy activo en redes y siempre presenta análisis muy interesantes en redes, decía: si van a levantar la cuarentena en un momento en que los contagios no están efectivamente controlados, tiene que salir y decir la verdad y decir, bueno, lo que te va a pasar es lo que dijo el ministro de Salud hace más de un mes. Te puedes morir en tu casa, en la calle, en el albergue o esperando una cama en un hospital, que eso ya lo estamos viendo y eso puede recrudecer. Gracias, Miguel, por esta conversación esta tarde. Gracias. Un saludo, gracias. Gracias.